Buena noche. Ya veo que se están conectando. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta catequesis. Pero bueno, vamos a seguir esperando. Se van conectando. Síganse conectando. Ya veo que se van conectando con las manitas. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Bienvenidos. Aquí voy buscando. Espero que estén muy bien, que hayan tenido un fin de semana muy bonito, lleno de bendiciones y que hayan compartido con sus familias, amigos, el 4 de julio, pero también, como siempre, compartir la Eucaristía, la acción de gracias, ¿verdad? A ver, se me perdió la cita bíblica. Mientras se van conectando, yo voy buscando aquí la cita bíblica. Mientras se van conectando, voy a traer una agüita. Ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos. Muy buenas noches. ¿Cómo me les va? Espero que estén muy bien. ¿Me dejan saber si el sonido está bien? Espero que esté bien el sonido. Para dar comienzo a esta tercera catequesis, en la cual va a ser sobre el sacramento de la Eucaristía. Espero que, como ya estén muy contentos, porque es el sacramento muy especial, porque todos lo celebramos, bueno, al menos todos los domingos, ¿verdad? Algunos vienen a la misa entre semana, pero el domingo. Pero es importante tener un conocimiento sobre este sacramento. Bueno, ahí me dicen good. Entonces vamos a esperar 2 minuticos, porque yo sé que llegamos, nos tratamos de conectar, se nos pierde. Entonces vamos en 2 minuticos a iniciar. Entonces, a ver, vamos a ver. Pero como les decía, espero que estén muy bien. Espero que hayan tenido un fin de semana bonito. Porque, pues sí, ayer fue festivo y espero que hayan disfrutado con sus familias, porque eso es lo importante, disfrutar la familia cuando se la tiene, ¿verdad? Así que bendito sea. Y si no, pues bueno, ahora seguimos orando por toda la familia. Vean. Que estoy aquí viendo. ¿Saben qué estoy haciendo? Me pongo a chismosear desde aquí, desde el Facebook, a ver si sale bien. Pero me dicen que sí sale bien, se está escuchando todo bien. Eso está muy bien. Eso está muy bien que se esté escuchando. A ver. Sí se está saliendo bien, claro. Solo quería verificar. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar. ¿Listo? ¿Están listos? Bueno, vamos a iniciar. Como siempre, bienvenidos. Gracias por su paciencia y por el tiempo. ¿Listos? Vamos a orar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es del libro de Génesis, capítulo 14, versículo del 18 al 20. Bueno, voy a leerlo mejor desde el 17. Capítulo 14, versículo 17 al versículo 20. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a sus reyes aliados,
el rey de Sodoma le salió al encuentro en el valle de Sabé, es decir, el valle del rey. Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote del Dios Altísimo, ofreció pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham por parte del Dios Altísimo, creador de cielo y tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que puso a tus enemigos en tus manos. Le damos gracias al Señor Dios por esta oportunidad que nos da de conocer a través de su palabra, a través de su iglesia, la riqueza, la hermosura y la profundidad del sacramento de la Eucaristía, porque es tu Hijo. Por eso, Señor Jesucristo, tú que eres el pan de vida, que con tu cuerpo y tu sangre nos das nueva vida y nos invitas a vivir esa alianza que hemos hecho desde nuestro bautismo. Tú serás nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo. Te bendecimos, te alabamos, te pedimos el don del Espíritu para que nos ilumine y todo lo que veamos hoy, aprendamos hoy, lo podamos vivir, lo podamos compartir con los demás y así que todo lo que veamos, estudiemos y vivamos sea para tu mayor gloria, para el bien de los demás y nuestra propia santificación. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, vamos a iniciar. Bienvenidos nuevamente. Es como la quinta, sexta vez que les digo bienvenidos, pero bienvenidos. Ay, vea, sí se ven las canas, se ven las canas. Y son de verdad, para los que me digan, ¿son canas de verdad? Sí, son canas de verdad. Bueno, pues, hoy iniciamos nuestra tercera catequesis sobre sacramentos de iniciación cristiana. Ya miramos el bautismo, que el bautismo recibimos ese don bonito de ser hijos de Dios. Y además viene con otro regalo, ¿se acuerdan? Ser hijos de Dios, el perdón de nuestros pecados y ser miembros de la iglesia, del cuerpo místico de Cristo. Y la confirmación, como la palabra dice, confirmamos, ¿verdad? Damos ese paso de ser misioneros de Jesús. Y es allí en donde dejamos que ese espíritu nos guíe. Y aquí está lo bonito. Bautismo y confirmación están unidos, pero también van unidos a la Eucaristía, porque la Eucaristía es el alimento. Por eso, la propuesta para esta catequesis de Eucaristía va a ser entre 2 a 3 catequesis, es decir, este martes, el próximo, y tal vez un martes más, si no acabamos de abarcar sobre el sacramento de la Eucaristía. Aunque sea una hora, yo sé que hablar de la Eucaristía es algo tan extenso. Vamos a hacerlo de una forma más sintética para que podamos tener una idea general, pero también profunda sobre este sacramento. Vamos a hablar sobre el sacramento de la Eucaristía. ¿Por qué la Eucaristía es sacramento de iniciación cristiana? Pues cuando hablamos de la Eucaristía estamos hablando del sacrificio en el Calvario. Es decir, la celebración de la Eucaristía es una representación de ese sacrificio. Y bueno, aquí de pronto para algunos se dicen, bueno, eso no es el término representación, es como el término más cercano que podemos hablar. Entonces no se van a espantar, van a decir, ¿cómo así? No. Aquí, como decía mi profesor de liturgia, y bueno, muchos de los profesores, el lenguaje que nosotros usamos para describir el misterio de Dios es una aproximación que nos ayuda a comprender en nuestro lenguaje esa realidad tan sublime y tan honda que es el misterio de Dios y especialmente el de la Eucaristía. ¿Por qué el sacramento de la Eucaristía es parte de los sacramentos de iniciación cristiana? Bueno, pues cuando nosotros recibimos la comunión, nosotros estamos enteramente participando en ese sacrificio. O sea que la Eucaristía es la representación, es la vivencia del hoy de ese sacrificio en el Calvario. Y cuando participamos, recibimos la Santa Comunión, estamos participando en ese sacrificio. Es como cositas importantes para saber. Otro punto importante sobre por qué la Eucaristía es sacramento de iniciación cristiana
Es porque la Eucaristía es perfección y culminación de la iniciación cristiana. Recuerden que nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana inicia con el bautismo. Va hacia la confirmación, ¿cierto? Pero tenemos la Eucaristía. Dice, bautismo y confirmación son llevados a su culminación final, es decir, participación en la vida de Cristo y de la Iglesia. Ya saben que por el bautismo participamos en el sacerdocio común de los fieles, es decir, hacemos de nuestra vida una ofrenda y estamos llamados a proclamar como profetas la palabra de Dios con palabras y obras. Pero también estamos llamados a servir como reyes al estilo de Jesús. Y todo eso se da gracias a la fuerza y la acción del Espíritu Santo. Diríamos que en este caso la Eucaristía, que es el mismo Cristo, es ese alimento que se nos da para fortalecernos, porque es Cristo a quien recibimos. Y podríamos decir en estas palabras, como diría San Pablo, no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Pues ese es el Cristo que quiere vivir a través de nosotros. Proclamar, mostrar su misericordia, su amor es a través de nosotros. Por eso es bien importante. Son la culminación de la iniciación de la vida cristiana. Sin el bautismo no podemos participar plenamente de la Eucaristía. Y en la confirmación, la Eucaristía es el alimento para fortalecer nuestra unión con Dios y la Iglesia para la misión que somos llamados. Por eso les decía que cuando ustedes, y todos nosotros pasamos, pero ustedes como papás, cuando llevan a sus niños para hacer la primera comunión, se les pide certificado de bautismo. Porque recuerden que el bautizado tiene unos deberes y unos derechos. ¿Recuerdan? Pronto no se acuerden, ojalá se acuerden, que está entre los numerales en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y entre esos derechos está la participación, recibir el sacramento. ¿Por qué? Porque al recibir ese don de ser hijo de Dios y proclamar a través de esa nueva identidad de hijo de Dios la grandeza de Dios como Padre, tenemos el derecho de seguirnos alimentando y claro, participar en ese altar eucarístico. Pero por eso necesitamos una formación catequética, porque ¿qué vamos a recibir algo que no conocemos? ¿Verdad? Por eso es el motivo de estas catequesis, conocer de nuestra fe. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a acercarnos al altar del Señor, tengamos una conciencia, una mentalidad diferente. No es solamente pasiva y no, sino que podamos participar, saber de que estamos en cada celebración eucarística renovando nuestra alianza con Dios, que se inició desde nuestro bautismo. Vamos a ver otro punto. Es que aquí tengo mis notas. Miren, no me las estoy inventando. Van a decir, ay, cuántos puntos, pero vamos punto por punto. Vamos a ver la fundación antropológica del alimento, es decir, como la cuestión humana del alimento. Suena mejor, ¿verdad? Bueno, aquí va el primer puntico. En todas las culturas hay un signo de intimidad y comunión al compartir los alimentos. Otro punto, significa compañerismo y familia. Esto es bien importante porque en toda la cultura los alimentos han significado eso, un compartir, un celebrar. Incluso hasta en algunas culturas, yo recuerdo mucho en Colombia, en la costa, cuando moría alguien, pues sí, se lo iba a enterrar y celebraban como que el don de la vida a través de los alimentos. Yo recuerdo que cocinaban y compartían para el que llegue. Entonces podemos decir que el alimento tiene ese signo de comunión, de intimidad, de compartir, incluso compartir las cosas buenas, pero también esos momentos de dificultad, porque es a través del compartir que podemos crear esa comunión. ¿Listo? Incluso en nuestras culturas como latinos, ¿verdad? Nos gusta compartir, nos gusta armar como ese ambiente. Y bueno, cuando armamos algo en busca de, por ejemplo, la misión, ¿verdad? Cuando se quiere buscar fondos, ¿qué se hace? Pues se hace todo esto de la venta de comidas. Entonces, si ven, como que el alimento congrega. Pero piense más en su familia. Piense más en su familia. Cuando usted se reúne, por ejemplo, para el Día de Acción de Gracias, pues es una oportunidad en donde mucha gente
se reúne para compartir. Entonces miren, ese es un aspecto muy bonito sobre el alimento, no solamente el comer, sino el compartir. Incluso en la antigüedad, el compartir los alimentos era como un signo de cesación, es decir, cesar, parar, ¿qué? Es poner el fin de las hostilidades en donde ambas partes en guerra se sentían a compartir el alimento. ¿Qué quiere decir eso? En la antigüedad, mucho de las alianzas que hacían los reinos se hacían a través de los alimentos. Entonces, por ejemplo, si el rey tenía como un contrato, una alianza con otro reino, por ejemplo, yo les voy a brindar protección y ustedes me van a brindar, qué sé yo, a cultivos para que yo los proteja a ustedes, ustedes me tienen que dar algo de vuelta. Ese pacto lo cerraban a través de unos alimentos. Incluso el fin de las guerras también se celebraba a través de alimentos en la antigüedad, es decir, rey A y rey B estaban peleando y deciden ponerle un fin a esa guerra. Se reúnen, comparten un alimento en donde hablan sobre reconciliación. Vamos a poner paz y terminar con esta guerra. Entonces miren que esa fundación, como es el término antropológico, es decir, humana sobre el alimento, tiene esa connotación de celebración, comunión, incluso podríamos decir hasta de perdón, ¿verdad? Pero el punto es que la comida nos congrega a celebrar algo, reconciliación, un pacto, celebrar la vida. ¿Listo? Espero que vayamos bien. Espero que vayamos bien. Ahora vamos a ver, todo esto yo les digo es por qué, porque si vamos a hablar de la Eucaristía tenemos que entender un poquito sobre la mentalidad de la época, porque recuerden, Dios actúa en la historia y Dios no destruye la cultura. ¿Qué hace? La transforma y usa la cultura para comunicarnos el misterio de su vida, el misterio de su amor. Y uno de esos misterios hermosos que nos ha revelado en la persona de su Hijo ha sido la Eucaristía, que es su Hijo mismo, que se nos da en el cuerpo y en su sangre. Y bueno, lo hace de una manera que es algo muy común para nosotros, los alimentos. Espero que vayamos bien. Si vamos bien, me hacen una manito. Bueno, vamos a ver el ritual de alimentos de los judíos. Vamos a ver, los alimentos diarios no son simplemente algo sin sentido. Es decir, a veces podemos caer como que bueno, pues comemos y ya no. Los alimentos tienen algo más, y algo más ya vemos que es un compartir con alguien que yo conozco o una oportunidad de conocer algo, pero tienen sentido, no tienen un vacío, sino que tienen un propósito, un sentido. Y aquí hablando ya de los alimentos, en el contexto de la cultura judía, los alimentos tienen una expresión religiosa que compone este momento. Incluso en la cultura judía, usualmente el papá, que es la cabeza del hogar, es quien ofrece una oración de bendición. Pero miren que no solamente en la cultura judía, también miraba algún documental, por ejemplo, en la cultura romana también, pero creo que en muchas de las culturas antiguas el papá era como la cabeza del hogar, era la cabeza del hogar y era el que pronunciaba, ofrecía, ¿cierto? Era el que representaba a la familia. Y en este caso, sobre la cultura judía, el papá ese es que presenta la oración de bendición, de agradecimiento. Por eso, en bendición es la palabra berekah. No se preocupen, no la vayan a anotar nada. Solamente le estoy diciendo para que digan, ay, vea, sí estudió. Claro que sí, yo estudié por ustedes. Berekah, que quiere decir bendición. Y vamos a encontrar algunos ejemplos en la escritura. Pues bien, uno de ellos es la lectura con la que iniciamos y abrimos nuestra catequesis de Génesis, capítulo 14, versículo 17 al 20, cuando Abraham gana una batalla y decide ofrecer una acción de gracias al Señor, y es donde aparece el famoso Melquisedec, el rey del Dios Altísimo.
el sacerdote del Dios Altísimo, en donde él ofrece el pan y el vino. Y dice: bendito sea Abraham por parte del Dios Altísimo, creador del cielo y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que puso a tus enemigos en tus manos. Pues bien, lo que decimos es una bendición, es un dar gracias por las bendiciones que se ha recibido. Otro pasaje que podemos encontrar, hay muchos, ¿verdad? Pero yo aquí les voy a nombrar uno, otro más, Números. Números, capítulo 6, versículo 23. Pueden encontrarlo. Voy a repetirlo. Números, capítulo 6, versículo 23. Y otro es el Deuteronomio. Gracias, doña Emilia López, lo puso allí, Génesis 14. Y el otro es Deuteronomio, capítulo 28, versículo del 8 al 14. Lo voy a repetir. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 8 al 14. Estos son versículos en donde vamos a encontrar esa bendición, esa acción de gracias. ¿Listos? ¿Vamos bien? Espero que vayamos bien. Por eso, esto en la liturgia, cuando nosotros celebramos en la Eucaristía, no se ha quedado atrás. Bueno, ahí miré Números 6, 14, no, es Números 6, versículo 23. Doña Emilia, gracias si nos hace la corrección. Números, capítulo 6, versículo 23. Y sí, Deuteronomio, capítulo 28, versículo 8 al 14. Muchas gracias. Por ejemplo, ¿en qué parte de la celebración eucarística damos acción de gracias? Bueno, me encantaría escucharlos, pero seguro que por ahí me dicen, yo sé. ¿Se acuerdan cuando dice el sacerdote después, cuando prepara las ofrendas, el Señor esté con ustedes? ¿Y qué respondemos? Y con tu espíritu levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. ¿Y qué respondemos? Es justo y necesario. Y el sacerdote empieza, en nombre de toda la congregación, te damos gracias, Señor Dios Padre Celestial. Pero inicia, te damos gracias. Es la acción de gracias. Miren que la Eucaristía, las oraciones dentro de la liturgia eucarística o dentro de la celebración eucarística no son inventos de la iglesia, sino que tienen sus raíces bíblicas. Y es lo que quiero que ustedes vean, que la iglesia, todo, en este caso la celebración de la Eucaristía, todo es bien bíblico. Por ejemplo, ya estamos hablando de la bendición, de dar gracias. ¿Y qué hacemos en la plegaria? En el prefacio, perdón. Te damos gracias, Señor. Levantemos el corazón, lo tenemos levantados al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Señor, y empieza el Padre, ¿cierto? Eso lo lee. Miren que es muy bíblico. Bueno, ya miramos por qué la Eucaristía es sacramento de iniciación cristiana, su fundación antropológica, es decir, como ese aspecto humano del alimento, como un compartir, una celebración, un pacto. Vimos ahorita un poquito sobre el ritual de alimento de los judíos, en donde el papá es el que da la bendición y da acción de gracias. Y ya miramos unos versículos. Ahora vamos a ver el alimento como sacrificio. Yo aquí les dejo mis apuntes y yo les voy explicando. El alimento como sacrificio es un evento transcultural, es decir, que en casi todas las culturas está presente. Yo sé que ahora no tenemos sacrificios porque nuestra cultura o nuestro tiempo es diferente. Sin embargo, desde la antigüedad se vienen haciendo sacrificios. Sacrificios han existido siempre y en todas las culturas. Incluso trato de acordarme. A ver, denme un chancecito y ya les voy a decir. Hay una película como que se llama, o es un documental que se llama La Cueva de los Sueños Olvidados. A ver, espérense. ¿Y por qué les comento eso? Porque en esa cueva han encontrado hace unos años para atrás unas pinturas sobre la roca que son como las más antiguas del mundo. Es decir, eso, bueno, pues viejísimo,
Pero lo curioso es que dentro de esa cueva encontraron como un pequeño altar y había como restos de huesos de animales. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es ese punto. La realidad sobre el sacrificio ya es una noción, es una idea antigua, que hace parte de la realidad humana, en donde muestra esa mentalidad, y aquí me estoy adelantando un poco, pero muestra esa mentalidad de que el sacrificio sirve para restablecer un orden que se ha perdido a causa de nuestras fallas, que es lo que llamamos pecado. Aquí me les adelanté un punto muy importante y eso manténgalo, pero quiero decirles, a ver, de qué, de for, a ver, Forget the Dream, a ver, si sale más o menos de qué año son estas pinturas, porque es impresionante. Bueno, es una documental de 2013. Miren, 32.000 años atrás son esas pinturas. Se les voy a repetir, 32.000 años atrás. Otra vez, 32.000 años atrás, en esas cuevas que están estas pinturas, ya existía un altar que, como les digo, parecía que ya tenían la mentalidad de un sacrificio, de ofrecer. O sea que es bien importante. ¿Por qué les digo eso? Porque es una realidad, es parte de la vida humana. Y miren que desde antiguo, o sea, imagínense 32.000 años atrás, o sea, mejor dicho, más al inicio, ya había esa mentalidad. Miren qué importante es tener eso. ¿Por qué? Porque Dios no rechaza la cultura, sino que la usa y la transforma. Y a través de esos signos, de esas cosas que son comunes para nosotros, Dios las usa ¿para qué? Para comunicarnos sobre el misterio de su amor. Y Dios es un buen profesor porque va así, en proceso de poquito a poquito, hasta que llega a ese punto de la revelación en Cristo. Bueno, aquí me adelanté muchas cosas, pero espero que como ellos se emocionen con esto. Bueno, ya les dije que el alimento como sacrificio es un evento transcultural. En todas las culturas hay. Pero vamos a un punto fijo con el pueblo de Israel. Prácticas específicas de sacrificio cuando ellos entraron a hacer una alianza con el Señor. Pues recuerden que vamos a ver que en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro del Levítico, si ustedes leen buena parte del libro de Levítico, especialmente los primeros capítulos, van a encontrar una serie de sacrificios. Sacrificios buscando perdón, sacrificios de acción de gracias, sacrificios de cumplir un voto. Pero el punto es que los sacrificios tienen esa connotación de ofrecer algo a ese Dios que es grandioso para recibir una bendición. Para recibir. Lo que en la Eucaristía nosotros es que el sacerdote en nombre de toda la comunidad y con toda la comunidad ofrece el sacrificio. Bueno, aquí esto me estoy adelantando un poquito, pero mejor dicho, no me los voy a adelantar mucho porque ya me les iba a adelantar un pedazo. Pero el caso es que en la Eucaristía hacemos eso, le damos gracias y nos unimos al sacrificio en acción de gracias. ¿Para qué? Para alimentarnos y recibir ¿qué? Su gracia. Por eso no me les voy a adelantar mucho. Bueno, como dijo el Chapulín, se me chispoteó. Bueno, varias prácticas del sacrificio en el Antiguo Testamento. Vamos a encontrar acción de gracias y de petición. Y eso sí lo van a encontrar de Levítico capítulo 2 al capítulo 7. Lo que les decía, los primeros capítulos traen todo esto de acción de gracias y petición. ¿Para qué? El sacrificio tiene como punto es tener esa alianza, ese pacto con Dios. ¿Y cuál era ese pacto? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y es lo que encontramos en la Pascua judía. En la Pascua judía. Y ahorita vamos a ver un poquito más de la Pascua judía. Como alimento, el alimento como sacrificio. La Pascua judía, recuerden ustedes, es cuando el pueblo de Israel celebra a través del cordero, el alimento del cordero, toman la sangre, marcan lo que es encima de las puertas,
en orden para que, digámoslo así, Dios, a ver cómo lo digo, es que suena como muy raro, pero toda esa celebración, todo el pintar, tenía como fin de decirle, nosotros somos suyos y queremos participar en esa alianza. Es lo que más bien quería decir. ¿Y qué pasa? Después el pueblo sale, ¿verdad? Y recuerden, por eso les digo, conecten todo lo que hemos visto. ¿Se acuerdan que en el bautismo hablábamos de ser algo viejo, pasar de algo viejo a algo nuevo? Pues es como esa realidad con la alianza. Dejamos de ser esclavos para ser un pueblo libre. Y la Pascua judía es ese sello, es esa alianza con Dios a través de un alimento. Ah, miren, ¿verdad? Muy interesante. La Pascua judía era una fiesta agrícola, prácticamente muchas de las celebraciones, por ejemplo, Pentecostés, en este caso la Eucaristía, pues bueno, la Pascua judía, son celebraciones agrícolas en donde se daba gracias a Dios por los frutos que se recibía, pero también se ofrecían esos frutos para poder, yo lo diría en estas palabras, como para mover a Dios para que siga bendiciendo. ¿Sí me va a entender? Yo lo pondría como en esas palabras. Pero bueno, vamos a ver en qué consistía la Pascua judía. La Pascua judía, para los que estén interesados, lean el capítulo 12 del libro del Éxodo. Capítulo 12 del libro del Éxodo. Éxodo capítulo 12. ¿Listo? Bueno, la Pascua judía consistía en pan sin levadura y era un sacrificio de un cordero. Por eso en el evento del Éxodo, esta celebración agrícola toma un nuevo significado. Después del Éxodo, la Pascua se convierte en un ritual de celebración de su libertad de la esclavitud y como pueblo elegido por Dios. Miren, o sea que este alimento, esta celebración agrícola que tiene sus raíces en celebraciones agrícolas, ¿cierto? En el campo, se transforma en una celebración, en un rito, en donde se celebra ese pacto de Dios con su pueblo. ¿Y cuál es ese pacto? De que ellos van a ser libres para ser el pueblo escogido de Dios y proclamar la gloria de Dios a las demás naciones. Que aquí venía el pacto. Yo seré su Dios, es decir, yo los bendeciré, pero ustedes serán mi pueblo. Y es decir, si ustedes van a ser mi pueblo, van a vivir acorde a mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Que seamos felices, en orden para mostrarle a las otras naciones la gloria de Dios. Miren qué interesante, ¿verdad? Pero vamos aquí desmenuzando poco a poco. Vamos a ver un poquito sobre el entendimiento del sacrificio para los israelitas. Todos son muy familiarizados con el texto, incluso lo leímos hace unos días atrás. Génesis 22. Génesis 22. ¿Y cuál es? Sobre Abraham y el sacrificio de su hijo. Esto es importante tenerlo en claro y siempre que yo lo digo a veces se me escandaliza la gente, pero pues es así, ¿yo qué puedo hacer? Eso es, pues Dios es el que transforma todo, no yo. ¿Por qué les digo eso? Porque muchos de nosotros sabemos, incluso en nuestra cultura, las culturas indígenas en Latinoamérica y pues Centroamérica y Suramérica, parte del sacrificio eran los sacrificios humanos. Incluso de pronto los que han visto a esta famosa película Apocalíptico, creo que se llama, en donde es una película en donde muestra un poco, si no estoy mal, de la cultura maya, pero el caso es que muestran cómo hacían los sacrificios, ¿verdad? Y los subían a las pirámides y allí pues los abrían y sacaban el corazón y era el sacrificio humano. ¿Por qué les digo esto? Porque miren que la idea de sacrificio en muchas de las culturas es la misma. Ofrecemos algo a la divinidad en orden a restablecer ese orden social perdido a causa de el pecado, digámoslo en estos términos cristianos. Es decir, la idea del sacrificio era ofrecerle algo a Dios para restablecer el orden que se perdió a causa del pecado. Y es aquí en donde es muy bien conocido el término el chivo expiatorio. Era un antropólogo, si no estoy mal, René Girard, que es un francés que
habla sobre esta teoría y en cierta medida es muy verdad, incluso lo vamos a ver en Cristo, pero eso más adelante. ¿Y cuál es la teoría? Que el sacrificio, aquí les voy a explicar un poquito, yo creo que me voy a adelantar un poco, pero se los voy a explicar. Para el pueblo judío, cuando hacían el sacrificio del perdón de los pecados, que era el sacrificio de propiciación, se ofrecía un corderito, ¿verdad? Y lo mataban. Y se rociaba la sangre. Y a otro sacrificio era que agarraban el corderito, pero no lo mataban, sino, si no estoy mal, voy a buscar bien, lo mandaban al bosque a que saliera, se perdiera. ¿Qué quiere decir eso? Pero más mantengámonos la idea del sacrificio, ¿cierto? Que matan en la sangre. ¿Qué quería hacer eso del chivo expiatorio? Pues, a ver, dice, ¿se sabe que ese sacrificio lo practican los mayas en México? Ah, bueno, gracias por la clarificación. Es que a veces se me cruzan las ideas. Pero yo ponía ese ejemplo como un ejemplo en general, como en las culturas tenían esa mentalidad del sacrificio. Entonces, en el pueblo de Israel hacen el sacrificio del cordero para recibir el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque lo que hacían era que ese era el chivo expiatorio, es decir, toda la culpa del pueblo se la ponían encima de el animalito de sacrificio, que simbolizaba todo el pecado de ¿quién? Del pueblo. Entonces el sacerdote a la hora de matarle ofrecer lo que estaban haciendo, pues adiós pecado de todos y vamos a recibir vida nueva. Esa es como la idea del sacrificio. Por eso nosotros tenemos a veces la famosa frase, ¿no? Es el chivo expiatorio, es decir, la culpa de todos la paga uno. Entonces era como la mentalidad en el sacrificio. ¿Y por qué les digo esto? Porque tiene mucha relación con el sacrificio de Abraham y su hijo Isaac. ¿Por qué? Sí, cuando leemos el texto nos enseña sobre la fe de Abraham en Dios, que iba a estar dispuesto a sacrificar a su hijo. Pero hay algo más. Y esto es lo interesante porque creo que es lo que siempre se nos olvida mencionar, sea en la prédica o en las catequesis. Pues bien, la intención del autor también era mostrar cómo Dios cambia el entendimiento de sacrificio. ¿Cómo así? No sacrificios humanos. Lo voy a volver a repetir. El episodio de Abraham y el sacrificio de su hijo Isaac es una forma como Dios cambia el entendimiento de sacrificio. Es decir, ya no se va a sacrificar que personas, sino animales. Les digo esto porque no porque Dios deseaba sacrificios humanos, no, sino que era de la parte cultural y la mentalidad. Incluso van a encontrar, por ejemplo, a ver, en el libro de Reyes, como el pueblo de Israel, ya viviendo una alianza, pero pues la habían quebrado por su desobediencia, estaban sacrificando a sus hijos. Porque en la antigüedad, en otras culturas, se sacrificaba el primer hijo como acción de gracias por esa vida, que es terrible, ¿verdad? Porque ¿cómo uno va a sacrificar a su hijo? Pues bien, la historia de Abraham y el sacrificio de Isaac es eso, cómo Dios quiere cambiar esa mentalidad en el pueblo de Israel sobre el sacrificio humano a hacer sacrificios de animales. Por eso, ¿qué dice la historia? Miraron un animalito y quitó a Isaac y sacrificaron ese animalito. Y miren que es muy curioso porque es ¿no? Es una forma, una imagen que nos prepara hacia el sacrificio de Cristo. Además que demuestra confianza en Dios, este hecho también una obediencia de Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso? Ya son mi pueblo. No, sacrificios humanos no, sacrificios de animales. Porque a través de esos sacrificios vamos a tratar de restablecer ese orden social que se perdió a través del pecado. Y del pecado que, pues, de los reyes, de la gente, de los sacerdotes de la época. Ahí vamos bien. ¿Cómo vamos? Espero que vayamos bien. Es un poquito complejo todo esto y trato de mantenerlo cercano para todos porque incluso hasta para mí me enredo, porque ya ven que voy para acá, se me presenta una idea o aparece o me acuerdo de algo, entonces me dejan saber, vamos bien, ¿listo? Eso es como el entendimiento del sacrificio para los israelitas.
sobre todo el ejemplo de historia de Abraham y su hijo Isaac. Un cambio de entendimiento del sacrificio, no sacrificios humanos, sino de animales. Y este episodio nos muestra la confianza de Abraham, pero también la obediencia a Dios. Ahora sí vamos a ver el sacrificio de animales en el Antiguo Testamento. Vamos a ver, dice, la sangre y carne de animales simboliza nuestra vida humana como ofrenda y petición de perdón. Recuerden que ya no se sacrifica humanos, ¿verdad? Sino animales, es decir, el animal pasa a reemplazar el sacrificio humano, porque pues bueno, también tiene sangre, ¿verdad? Yo sé que pues ahorita no, para nuestra cultura es como difícil comprender, pero era como la cuestión cultural de esa época, imagínense, años atrás. O sea, ¿de qué años? Pues imagínense, si Israel cuando entra a la tierra prometida es en el año entre 1200 al año 1000 antes de Cristo, imagínense, o sea que esa idea de sacrificio era antiguísima, de bastantes años, siglos atrás. Pero bueno, la carne y sangre de animales simboliza nuestra vida humana como ofrenda y petición de perdón, que es lo que en el Antiguo Testamento lo llamaban el sacrificio de propiciación. Se ofrecía el sacrificio de animales, se ofrecía la sangre y la carne como simbolizando nuestra vida para pedir perdón por nuestras faltas. Incluso esto lo celebraban una vez al año, si no estoy mal, en el pueblo de Israel. La sangre rociada sobre el pueblo de Israel era para consagrarse a Dios. ¿Dónde lo encuentran eso? Éxodo capítulo 24, versículo 8 al 11. Éxodo capítulo 24, versículos del 8 al 11. Voy a repetir última vez. Éxodo 24, capítulo 8, versículo al 11. A ver, vamos a buscar. 24, del 8 al 11, dice: a continuación tomó Moisés la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que ha hecho el Señor con ustedes, de acuerdo con todas estas palabras. Luego subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y los 70 ancianos de Israel, y contemplaron al Dios de Israel. Había bajado sus pies como un enlosado de zafiro con un brillo semejante al del cielo. Dios no extendió su mano sobre estos elegidos de los hijos de Israel y pudieron contemplar a Dios. Después comieron y bebieron. Nuevamente, porque la sangre simboliza vida. Y ustedes saben, pues si uno se muere desangrado, pues si se le desangra uno, pues muere. ¿Por qué? Porque la sangre simboliza vida. Por eso era el ritual de sacrificio con la aspersión, simbolizando esa vida. Porque el perdón, ¿qué es? Es recibir una nueva vida. Es como lo que decíamos, ¿se acuerdan del bautismo? Dejar ese antiguo yo para vivir un nuevo yo. Es decir, dejar todo aquello que nos separa de Dios para vivir esa nueva relación con Dios. Es un nuevo corazón. ¿Se acuerdan lo que decía Ezequiel? Dejar ese corazón de piedra para un corazón de carne. Pues miren que tiene esta misma idea. Se ofrece el animal de sacrificio ofreciéndole la vida al Señor, porque lo más bonito que podemos ofrecerle es la vida. Es lo único valioso que tenemos. Oro, plata, todo eso, pues, pero es la vida. Pero aún así, el símbolo de rociarle era eso, consagrarse, es decir, este es el pacto que estamos haciendo, nos vamos a portar bien, vamos a vivir tus mandatos, y signo o símbolo de ese pacto es rociarnos con la sangre. Bueno, también se realizaba otros sacrificios de propiciación. Por ejemplo, vamos a ver la intercesión del profeta Moisés, ¿cierto? Siempre intercediendo por el pueblo de Israel. Otro podemos ver el siervo sufriente, que está en Isaías, capítulo 52, todo el capítulo 52 y 53, donde se nos habla como un siervo, como una persona, es llevada como, muy bonito dice, como cordero al matadero, el cual llevará todo el pecado para buscar el perdón de todos ellos. Recuerden, el sacrificio tiene esa connotación de chivo expiatorio. Toda la culpa de toda esa comunidad se la ponen en ese animal, el cual se ofrece su vida
para recibir el perdón. Y esa misma sangre se rocía, ¿para qué? Para consagrarnos, es decir, para renovar esa alianza de que nosotros somos tu pueblo, que queremos vivir tus mandatos y tú serás nuestro Dios. Por eso queremos vivir los mandatos. Esa es como la dinámica. Espero que vayamos bien con todo esto. Vamos a ver algunos elementos claves de la Pascua judía. Sí, Isaías, todo el capítulo 52 y 53, sí. Como vamos viendo, vamos construyendo poco a poco, ¿verdad? Yo creo que la idea de sacrificio está clarísima, ¿verdad? Voy a dar una breve síntesis ahorita. Los alimentos, signo de compartir, comunión, de reconciliación, un evento que se da en todas las culturas, pero también ese alimento se da como sacrificio. Y lo vemos en el pueblo de Israel, que el sacrificio se ofrecía la sangre para buscar restablecer el orden social, es decir, el pecado produce un desorden, es decir, violencia, caos, todo esto. Se ofrece ese sacrificio para que Dios, en este caso, ¿cierto? Desde el Dios de Israel se pide perdón y símbolo de eso se ofrece este animal en donde ponemos todas nuestras faltas para que Dios nos conceda su perdón y así recibir la bendición. ¿Qué bendición? La bendición del perdón para ser nuevas personas, para vivir esa alianza que Dios quiere con nosotros. Ahí está como una breve síntesis, no lo puedo sintetizar más. Pero bueno, vamos a ver elementos claves de la Pascua judía y miren, vayan conectando bautismo, nueva vida, pueblo elegido, vayan conectándolo con la Eucaristía. ¿Listo? Vamos a ver elementos claves de la Pascua judía. Este sí es un término importantísimo que yo no sé por qué los hermanos separados no entienden. Y les digo es esto, porque la escritura, sí, es palabra de Dios, pero recuerden que fue escrita con palabras humanas. Y como les decía, es un lenguaje antiguo que su significado no es el mismo de hoy. Por eso es importante tener un poquito de conocimiento de ciertas palabras que nos ayudan a entender qué significaba para esa comunidad, porque esas palabras siguen teniendo vida en nuestra fe y sobre todo en la celebración de la Eucaristía. Y esto es una palabra importante. No la noten, pero ya se van a dar cuenta cuál es. Es zikaron, que es el del hebreo zikaron. ¿Qué quiere decir? Un memorial, un recuerdo. Ya, por ahí me imagino que iban haciendo la conexión. En griego la utilizaron como anamnesis, que quiere decir una representación. Voy a repetir, no es necesario que la noten, pero escuchen muy clarito. La palabra en hebreo era zikaron, un memorial, un recuerdo. Y cuando la tradujeron al griego, la tradujeron como anamnesis. Anamnesis, que quiere decir representación, hacer presente nuevamente. Voy a decirlo otra vez, hacer presente nuevamente. Un ejemplo, el Zicarón era la celebración de la Pascua judía. Es decir, que el evento del Éxodo continúa vivo y presente en la celebración de la Pascua. Además, en la participación de los alimentos, la familia participa en ese evento del pasado, que es traído y vivido en ese momento presente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando los judíos celebraban año tras año la Pascua judía, que era un zicarón, un memorial, era que ellos, esa celebración o ese evento del pasado, ellos lo representaban, es decir, hacían presente ese evento del pasado en el hoy de ellos. Y es hacerlo presente como es vivirlo, es participar en ese momento del pasado que se vive hoy. No sé cómo buscar otra explicación, pero es como, sí, algo que pasó en el pasado, antiguamente, no está muerto, sino que en ese memorial, en esa representación, lo celebramos hoy. Y al celebrarlo hoy, no es solamente un simple recordar, sino que es hacer presente y vivirlo, porque aún sigue viviendo
y nosotros participamos de ese evento del pasado que lo hacemos hoy presente. No sé si quedaría claro. Por lo menos háganme saber si con la manita sí, porque me interesa que entiendan esto. Hacer presente nuevamente un evento del pasado. ¿Está bien la definición? ¿Está bien la explicación? Déjenme saber con las manitas. Porque este es como un punto muy importante que yo creo que es como uno de los puntos bien discutidos entre católicos y protestantes. Y esto es importantísimo porque ya cuando veamos la Eucaristía, el sacrificio de Cristo, esto es bien importante. Voy nomás, la última vez voy a repetir. Uno de los elementos de la Pascua judía es el sicarón, que es un memorial, un recuerdo. Cuando lo traducen al griego es anémnesis, que quiere decir representación, hacer presente nuevamente un evento del pasado en el hoy. Es decir, el evento del Éxodo continúa vivo y presente en la celebración de la Pascua judía. Además, en la participación de los alimentos, la familia participa en ese evento del pasado que es traído y vivido en ese momento, el presente. Es decir, eso del pasado se vive, se celebra en el presente. Y es como estar participando nuevamente en esa celebración, evento del pasado. Yo creo que ahí quedó bien explicada, ¿cierto? Un evento del pasado se vive, es traído y celebrado en el momento presente, en el hoy, como si estuviéramos participando de ese evento. Yo creo que esas dos maneras fueron las mejores que pude explicar, porque es un poquito enredado, ¿verdad? Y aquí viene lo importante. Un recuerdo de la historia de salvación. Esto es bien interesante porque en la Pascua judía es como una descripción de qué pasó, pues. Entonces es muy bonito porque la Pascua judía, los judíos lo siguen haciendo hasta hoy, los hijos preguntan al padre sobre por qué esa noche es importante para ellos, la noche del Éxodo. Entonces ellos preguntan y el papá les comienza a narrar. Y eso es lo interesante porque la narración es como decir, en esa noche pasó, es lo que estamos celebrando hoy y viviendo hoy. Y les deja saber el por qué. ¿Listo? Y aquí vienen unos elementos, o bueno, alimentos de la Pascua judía y su simbolismo. ¿Por qué? Porque la Pascua judía estaba con el pan sin levadura, el cordero, hierbas amargas y el vino. El pan sin levadura, ¿se acuerdan que la levadura es lo que le da a... Yo siempre me confundo con la levadura. A ver, yo por aquí creo que puse que era lo de la levadura. Ay, no lo puse, se me escapó. Pero bueno, la levadura pues lo que extiende el pan, ¿no? Lo hace así. Y esto es curioso porque el pan sin levadura fue porque no tuvieron tiempo para ponerle la levadura y hacer crecer el pan. Pero también encontraba otro significado interesante porque en la antigüedad o en algunas culturas, especialmente para judía, la levadura, como le da ese saborcito, inflama, sobre todo hace crecer el pan, era mirado como el pecado, porque es algo como sabrosito y va creciendo, creciendo, creciendo. Y lo relacionaba mucho como con el pecado, como con el ego. Porque ustedes saben, cuando uno se llena de orgullo, uno empieza a hacer, ¿no? A crecérsele y empieza a venir el maltrato a los demás, las ganas de tener poder, y por las ganas de tener poder pues voy a hacer esto que va a afectar a los demás. Entonces va creciendo eso. El cordero pues era un ritual original del sacrificio de acción de gracias, y como pues era un animalito, pues las hierbas amargas tenían ese simbolismo de recordar la amargura de la esclavitud. Por eso que cuando comían las hierbas amargas y decían, uy, porque era recordar la amargura de ser esclavos. Y el vino, lógicamente en la cultura antigua, el vino simbolizaba vida, celebración, da alegría. Entonces mire que tienen como un simbolismo cada alimento. Vamos a ver
y esto es ya la última parte, por eso les decía, la catequesis la vamos a dividir en 2 catequesis. Ahorita estamos viendo como, sí, el sacramento de la Eucaristía, sino como ese contexto cultural e histórico en el pueblo de Israel. Y con esa catequesis de hoy se abre la puerta para que podamos iniciar el otro martes la catequesis de la Eucaristía parte 2 y vamos a hablar sobre ya desde el Nuevo Testamento. Y el último punto son prefiguración de la Eucaristía en el Antiguo Testamento. Yo aquí les voy a dar citas bíblicas para que las lean. Génesis, capítulo 14, es el con el que iniciamos nuestra lectura. Génesis, capítulo 14, es sobre Melquisedec visita a Abraham. Recuerden que Melquisedec es un sumo sacerdote del Altísimo y ofrece pan y vino. Y es una forma como prefigura el sacrificio de Cristo, porque recuerden, Melquisedec era sacerdote y rey. Y Cristo es sacerdote y rey, quien ofrece en las especies del pan y del vino su cuerpo y su sangre. Vamos a encontrar en otro pasaje del Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 16, donde se nos habla el maná que cae del cielo. Recuerdan que el pueblo andaba en el desierto y se quejaron, y Dios ¿qué hizo? Les mandó el maná, ese alimento. Y recuerden que Jesús en el Nuevo Testamento habla, no es una comida perecedera como el maná, sino que el alimento que les voy a dar es mi carne, para que tengan vida y que nunca van a morir. O sea, nos habla sobre la vida eterna, ¿cierto? Éxodo capítulo 16. Nuevamente, doña Emilia, muchas gracias por la colaboración y escribirnos los textos bíblicos. Éxodo capítulo 16, por favor. Muchas gracias, doña Emilia. Salmo 104, especialmente versículos del 14 al 15, en donde habla Salmo 104. Con lo de los salmos es curioso, hasta el día de hoy yo me sigo confundiendo porque tiene su historia, su razón de ser. Entonces van a encontrar sus Biblias que dice Salmo 104 y entre paréntesis Salmo 105. A mí me han explicado 1000 veces y no puedo entender qué cabeza de pollo tengo yo. Pero cuando ustedes lean se van a dar cuenta. Por eso cuando lean el Salmo 104, y como les digo, si trae el paréntesis como otro número, traten de primero lean ese, si no vayan el de atrás o el de adelante. Yo siempre me confundo con eso, hasta yo sigo haciendo eso. Salmo 104, versículo 14 al 15, donde habla sobre el pan fortalece al hombre y el vino alegra el corazón. Son nuevamente prefiguraciones, son como sombras de ese misterio que Cristo nos va a dar, que es su cuerpo y su sangre. Sí, Salmo. Así como lo puso doña Emilia, a veces no salen en las Biblias. Entonces, mirarán bien ese Salmo o el que es el siguiente, porque a veces cambian. Versículos 14 al 15. Proverbios capítulo 9 del versículo del 1 al 2. Proverbios capítulo 9, versículo del 1 al 2, en donde dice: la sabiduría prepara un banquete. Usualmente la sabiduría me acuerdo que nuestro profesor de Antiguo Testamento nos decía que para muchos la sabiduría la identificaron con Cristo y nos prepara un banquete. Miren qué curioso, ¿verdad? Eso les comento nomás yo. Bueno, querida comunidad, esto fue la primera parte de la catequesis sobre Eucaristía, que vimos sobre el contexto cultural y cómo ese contexto cultural, especialmente en el pueblo de Israel. Un breve punto, ¿cierto? Comida simboliza comunión. Muchas gracias. Proverbios 9, del 1 al 2. Comunión, hospitalidad, compartir. Y va más allá, ¿cierto? Ese alimento ya se transforma en un sacrificio en donde se busca ofrecer en ese animalito y se pone en ese animalito toda la culpa de la comunidad
y se la pones al animalito para sacrificarlo. ¿Y qué? Para ofrecer la vida del animalito que simboliza la vida humana, para ofrecérsela a Dios y recibir su perdón y poder vivir esa comunión con Dios. Y el pueblo de Israel, siguiendo esa estructura, celebra el Éxodo, es decir, la Pascua judía, en donde ellos pasan de ser un pueblo antiguo a un pueblo nuevo, en donde celebran ese pacto con Dios. Y claro, de ahí en adelante ya vienen todos estos sacrificios de reconciliación, de acción de gracias. A ver qué más les dije. Y esta celebración de la Pascua judía, que es un memorial, que lo llamamos el Zikaron memorial, es decir, hacer presente nuevamente un evento del pasado en el presente, es vivir esa realidad que pasó, pero vivirla hoy, como si estuviéramos nosotros hoy participando. Y esto es importantísimo para la cuestión de Eucaristía. Y bueno, hablamos un poquito sobre los alimentos de la Pascua judía, el pan sin levadura, el cordero, hierbas y vino, porque cada uno expresa una realidad. El pan sin levadura, no tuvieron tiempo de agregarle levadura al pan por hacerla crecer por el afán. Pero también lo que les decía, la levadura tiene como un simbolismo, un significado de pecado. El cordero, pues un animalito, ¿cierto? El ritual original de sacrificio, hierbas amargas, el recordatorio de la amargura de la esclavitud, el vino, que simboliza vida, alegría. Todo esto es como el contexto de la Eucaristía que nosotros celebramos. Así que esto es por hoy. Yo sé que es mucho. Esto es como desde la perspectiva del Antiguo Testamento. El otro martes vamos a verlo ya, porque ya tenemos como unas bases importantes y vamos a ver la Eucaristía la próxima semana. Así que yo les agradezco por su tiempo, por su atención y bueno, sigamos orando unos por otros. Entonces vamos a terminar orándole a la Mamita María para que ella siga bendiciendo, acompañándonos y que a cada uno de ustedes los siga dando la mano a usted y a sus familias para que ella los lleve al encuentro con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Que el Señor Dios los bendiga y los guarde a ustedes y a sus familias. Que el Señor Dios les muestre su rostro y les tenga misericordia de ustedes. Que el Señor Dios les conceda el don de su paz. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y me los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias. Nuevamente, gracias por la paciencia, gracias por el tiempo y sáquenle provecho. Cualquier cosa, pues si ya me miran en la misión, en la catedral, me preguntan, listo, sin pena, que yo no muerdo. Muchas gracias. Bendiciones. Recuerden que Dios es amor y Dios los ama tanto que ha dado su único hijo para que tengamos vida. Así que nos estaremos viendo. Se me cuidan. Abrazos y oraciones. Chao.